Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Muchísimas gracias por esta su siempre fiel sintonía a través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Puede sintonizarnos en horario nocturno de 8 a 9 de la noche a través de Canal 15 de televisión. En horario vespertino puede hacerlo a través de Radio 800, la poderosísima señal en el centro del dial y de la amplitud modulada, de 4 a 5 de la tarde. En este preciso instante a través de nuestro Facebook Live y cuando usted lo desee. Igualmente, en el momento que lo considere propicio, a través de YouTube, nuestra plataforma en Internet. Gracias por estar con nosotros. Esta es la edición correspondiente a hoy, miércoles 22 de julio del año 2020. Hoy vamos a estar hablando de temas referentes a la paz, de lo que deriva de un proceso político histórico que permite a los nicaragüenses hoy, a pesar de las diferencias, de las circunstancias, de las tragedias, pero también de ese espíritu valiente, de esas victorias que siempre estamos dispuestos a pelear, a seguir adelante, a seguir cultivando ese término tan importante y ese significado tan trascendental como es la paz. Sobre este tema vamos a estar hablando hoy con el gran gestor de las comisiones de paz en Nicaragua, con Carlos Emilio López, diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero antes, como acostumbramos todos los días, nos vamos a nuestro comentario editorial. Quédese con nosotros. Los estrellados. Resulta que el oposicionismo en Nicaragua, aunque no nicaragüense en lo que respecta a nuestra esencia, porque además de hablar y pensar en inglés, tiene por patria al imperio norteamericano, centró su crítica reactiva al 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, no contra el informe del presidente Daniel Ortega en el contexto pandémico, sino contra el escenario que puso en el centro de la Plaza de la Revolución una inmensa estrella verde, rodeada por una perfecta circunferencia humana de la sangre joven que representa el futuro. Aquella imagen espectacularmente captada por los drones fue satanizada por las miserias humanas, que francamente lo único que generan es lástima, porque la ignorancia que con altísimas calificaciones proyectan solo habla de la tragedia que le pudiese ocurrir a Nicaragua en el hipotético caso que estas fichas del fracaso, Dios no lo permita, por esos accidentes históricos alcanzaran el poder, porque entonces seríamos gobernados por la estupidez. Estas miserias humanas, para estas miserias humanas, la estrella en el centro de la plaza, por tener 5 puntas, es diabólica, porque hasta ahí les dio la corta imaginación. Y al querer empañar el mensaje de que nuestra estrella es lo que nos indica nuestro norte, que es una embajadora de la esperanza, que es lumínica y que nos hace brillar, al inframundo puchilámico se le ocurrió que era maléfica, llevándose en el alma a las 52 estrellas de la bandera de los Estados Unidos, que es la que adoran. Las que circundan
el logo de la Unión Europea, a las que están en el paseo de Hollywood, incluyendo la de su amo Donald Trump, a la que está en el dólar que reciben como mercenarios, como paga por destruir al país, las que están centradas en la bandera de nuestra vecina del norte, Honduras, la que tiene la gustada cerveza holandesa Heineken, que refinadamente consumen por 12 pack, la que por logo tiene la transnacional Texaco, la que distingue al Banpro que les financia sus actividades terroristas, la misma de Pollos Estrella, la que distingue al PLI, donde se concentran algunos oposicionistas, la que adorna nuestros hogares en Navidad, la misma que guió a los reyes al nacimiento de Jesús, que ni como hijo de Dios se les escapó de tanto odio. Estos reductos oposicionistas creen que al nicaragüense lo pueden seguir confundiendo con espejitos desde su trasnochada visión colonialista, y no se dan cuenta que aquí la venda de la ignorancia solo tiene lugar en los que no quieren ver que este país es otro. Todo gobierno requiere de opositores para los necesarios balances en el desarrollo político e institucional de cualquier país. Pero una oposición existe sí y solo sí cuando hay materia prima que la haga potable y tiene un planteamiento serio que represente una propuesta distinta, racional y posible como programa para ganar el poder. Cuando la sociedad los acepta como una fuerza que centra su energía en una organización que se perciba sólida, cuando su elemento humano es capaz de generar respeto, empatía y credibilidad, cuando sus exposiciones son capaces de convencer y no de imponer, cuando sus críticas sean parte de la solución y no fomento o cultivo de más problemas, cuando sea capaz de entender que la oposición no es estar en contra de todo y en consecuencia de creerse el cuento de que todo lo demás es malo y yo soy lo único bueno, lo que por supuesto es arrogantemente dañino y ofensivo. En Nicaragua, si a los parámetros de lo que debe ser una oposición nos atenemos, no existe nada que sea ni cercanamente parecido. Tal vez pueda aceptar que hay payasos de circo barato, cuyo raído disfraz de comediante se les quedó inmensamente grande, porque no son capaces ni de hacer reír. Pero de eso a considerar que aquí exista una oposición, jamás. No veo cómo. Considerando que apoyo una propuesta que ya está desarrollando a Nicaragua como la que ofrece la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que encabeza el FSLN, debo decir que lo que menos me preocupa, ni tantito así, es que este oposicionismo que tenemos pueda representar ni siquiera la remota posibilidad de hacernos cosquillas en las elecciones del 2021. Y que a lo que verdaderamente debemos poner atención es a hilar fino para saber enfrentar, combatir y vencer las políticas invasivas e intervencionistas del imperio, que son por las que algunos payasos que aquí se creen líderes apuestan a que son altos dirigentes que escupen en rueda de grandes, cuando en realidad lo único que dan es lástima y ganas de llorar porque se arrastran en su propia ignorancia. Aquí el oposicionismo tuvo que recurrir al terrorismo en abril de 2018 con el falso flete
de tumbarse al gobierno constitucionalmente electo del presidente Daniel Ortega. Para sus efectos, contó con dos grandes aliados. Externamente con Estados Unidos, que los entrenó y los financió, e internamente por algunos obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica, que sirvieron de capellanes para una barbarie sin precedentes que nos bañó de sangre y que utilizó y sigue utilizando los púlpitos de lo que en un tiempo fue la religión evangelizadora más beligerante en el país, y que desde entonces pasó a ser una sigla más de esas que tanto se cuentan en la descolorida carpa del oposicionismo circense. Este oposicionismo, en la medida que avanza el tiempo y nos acercamos a noviembre del 2021, que al final será su apocalipsis definitivo, más se distancia entre sí, más se contradice, menos visible es, más disperso se capta, más enconado es su propio enfrentamiento interno y, por supuesto, más ridículas y absurdas son sus pretensiones cuando de lo único que son capaces de balbucear es odio y violencia. Cada vez y cuando yo escucho a alguien referirse de otro como un animal político, lo que salta a mi interpretación es que se habla de alguien que está dedicado a tiempo completo a hacer política, que no duerme por estarlo haciendo, que es un profesional en un campo donde cada paso que se da tiene un análisis, un tiempo, un momento, un porqué, una razón, porque el verdadero político no improvisa nada. Es un sempiterno calculador que matiza con los espacios y con las posibilidades, donde ni los imponderables pueden quedar como cabo suelto, lo que por supuesto determina una gran diferencia entre un político de carrera y un político a la carrera. En el oposicionismo no existe un solo animal político, tal vez bestia, pero abundan en ellos ignorantes políticos que son los que creen que por salir ladrando en un medio de desinformación para amenazar, para mentir, para descalificar, para calumniar y poner tan el mundo al revés como lo hacen con nuestra bandera. Y ya con eso creen se facultaron para escupir en rueda de grandes y para venderse como los eminentes pensadores que además son dueños de la verdad total y absoluta y que lo demás es puro cuento. Francamente, no me molesta la oposición. Desgraciadamente no hay. Pero sí me indigna la existencia de los oposicionistas. Porque por estos payasos de circo, que por ser tan mediocres hasta perdieron hasta el interés de su único patrocinador, el imperio, el país se pierde de gentes que para no ser confundida por los ignorantes políticos, prefieren mantenerse al margen. Y esta postura hay que comprenderla, porque meterse con esa especie equivale a llenarse de caca. Porque en ese mundo es que habitan aquellos que no tienen otra cosa en la cabeza. Y son tan brutos que persisten en ello a pesar de que están claramente conscientes de que sus actitudes van incluso contra el interés personal de ellos, porque cada estupidez que hacen es hiperbólicamente ridícula. Todo este oposicionismo que ahora la tiene contra la estrella de la esperanza, que dominó el escenario central del 41 aniversario, seguramente ya es un referente en cualquier otro país del mundo donde existan propuestas que pretendan la retoma del poder, a fin de hacer todo lo contrario a la ignorancia política,
de los mercenarios de aquí. Pues si hay algo que reconocerles, es que en materia de estupidez nadie, absolutamente nadie, les mete la mano. Esa estupidez que refiero es impresionantemente perversa. Tiene nombres y apellidos, tiene rostros que todos conocemos y no necesito mencionarlos porque son famosos. Suenan desde hace décadas jugando a ser líderes y desde diferentes siglas, estando un día aquí, otro día allá, pero todos son socios de un mismo club, de una minoría que en la cotidianidad se reduce cada vez más, porque no inspiran, porque no atraen, porque hay certeza de que su veneno es tóxico y altamente letal para las esperanzas de un pueblo que no los determina y que no importa lo que digan, siempre terminan ignorados. Y como nadie en la tierra que los vio nacer los escucha, entonces se iban cuando podían a Washington a romancear con los enemigos de Nicaragua, para revolcarse en la misma cama, para prostituirse, para venderse, para que a cambio de las maldiciones que profieren contra su país, Nicaragua, ir a extender la mano para que le sigan financiando sus andanzas de falsos paladines de la libertad, de falsos salvadores de la patria y de falsos demócratas. Pues al final, el oposicionismo aquí es un negocio para una élite muy selecta de apellidos rimbombantes y un instrumento manipulador para los que duermen en las calles de San José de Costa Rica. El oposicionismo ve estrellado su odio porque Nicaragua vive en democracia y libertad. Y así lo reconoce la inmensa mayoría de sus ciudadanos, de sus campesinos. Y así nos lo aplaudía también el mundo que ubicaba nuestro país como una aislada referencia de paz, de estabilidad, de seguridad y crecimiento en medio de un mundo convulso, violento y sangriento que no ha logrado cuajar como nosotros lo habíamos logrado, una política de diálogo y reconciliación. Pues gracias a Dios no han tenido como nosotros ni invasiones, ni intervenciones, ni golpes de Estado, ni dictaduras, ni dinastías, ni guerras como las que hemos padecido, y sobre todo, ni ignorantes políticos oposicionistas, que son precisamente el origen fundamental por el cual el ideal del nicaragüense de bien nos llevó a la conclusión de no ver más al pasado, para dejar la politiquería a un lado e ir juntos hacia la conquista del futuro, dejando atrás la historia escrita con océanos de sangre, la sangre de sandinistas, de contras, de liberales, de conservadores, de socialcristianos, de socialdemócratas, de socialistas, de comunistas, de patriotas que más allá de las ideologías encuentran más cercano el ideal, pero en la Nicaragua de hoy. Sin embargo, una verdad tan real como la paz y la armonía que la mayoría deseamos, porque nos fue arrebatada y porque nuevamente la estamos tejiendo, es también la existencia de quienes han hecho del oposicionismo un negocio redondo, que los ha llevado toda la vida a vivir de la politiquería y de la misma manera a ser tontos útiles y lacayos nacionales de aquellos enemigos que desde Washington atacan a nuestro país, a nuestro pueblo, porque vieron en nuestro modelo, diseñado por una visión de izquierda progresista, un mal ejemplo, porque en la medida que dialogábamos y avanzábamos, crecíamos, y en esa misma medida el mundo se entusiasmaba con nosotros para ayudarnos, porque nos sentían como una nación de puertas abiertas a todos los continentes. Entonces
En esa misma medida, los que jamás se dispusieron a cambiar, los que se quedaron atrapados en la Guerra Fría, los que no realizan que estamos en el 2020 y que la década de los 80 es el pasado, nos siguen torpedeando. Y no importa qué hagamos, siempre seguirán disparándonos con el gatillo de sus asalariados en el oposicionismo, que son sinvergüenzas, que han encontrado en algunos medios de comunicación y en algunos periodistas que en realidad son mercenarios, la caja perfecta de resonancia que igual se alimenta con los dólares del imperio. Muchos de estos oposicionistas dicen lo que dicen y hacen lo que hacen, no para ser presidentes de Nicaragua. Al menos hasta hoy, ninguno de ellos da muestra de capacidad para hacerlo. Dios nos libre de semejante barbaridad. Pero cuando uno los escucha muy valientitos, algunos de ellos gritones ordinarios y con voces estridentes, lo hacen para alcanzar una diputación, desde donde se vuelven más ácidos, porque la curul les permite el protagonismo con el que siempre soñaron. Sin embargo, una vez que el periodo se les vence, después de haber vendido ser líderes con cojones y ovarios del tamaño de un huevo de avestruz, desaparecen y la tierra se los traga, porque ninguno de ellos tiene carácter de permanencia en la política, porque para ellos la política no es una ciencia y menos una actitud de servicio a los demás, sino un medio de enriquecimiento personal a través de la más descarada corrupción. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro regreso converso con mi estimado amigo, gestor de las comisiones de paz, un hombre que ha recorrido todo el territorio nacional llevando esperanzas, promoviendo la reconciliación. Hablaremos con el diputado Carlos Emilio López. Volvemos, quédese con nosotros. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. Centramos nuestra entrevista, nuestro análisis el día de hoy con el diputado Carlos Emilio López. Por supuesto que el tema preponderante esta semana es el 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. El mensaje que dirigió el presidente de la República, Daniel Ortega, al pueblo de Nicaragua, y el énfasis particular y contextual que este mensaje tuvo en el contexto de una pandemia mundial de la que somos parte como nación y también de la que estamos sufriendo, pero como un milagro de Dios, con un efecto amortiguado gracias a esa gran estructura infraestructural que tenemos hospitalariamente hablando, pero además de eso, la calidad de los recursos humanos que tenemos. Sobre este particular que me imagino yo encalza en el concepto de paz que promueve Carlos Emilio López a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, hablamos hoy con nuestro invitado. Carlos Emilio, buenos días. Buenos días, Moisés Absalón Pastora, amigo, hermano. Un saludo a vos, a tu familia, al equipo de Canal 6 que siempre te acompaña y a todos los televidentes que están siempre pendientes de tu programa Detalles del Momento. La cultura de paz, de armonía, de convivencia fraterna entre todos los nicaragüenses significa acceso al agua potable. Tener disposición de agua potable, eso es paz. Y en Nicaragua hoy tenemos una cobertura de 91%, es decir, de cada 100 nicaragüenses, 91 tienen acceso al agua potable. Eso es paz. Paz es tener acceso a la energía eléctrica. En el 2006
Nicaragua tenía una cobertura de 53%. En la actualidad, el 98% de los nicaragüenses tienen acceso a la luz eléctrica. Llegó la luz a Nicaragua, la luz que ilumina, la luz que da esperanza, la luz que inspira. Ha llegado a Nicaragua. Somos un país luz y eso es paz. Paz es tener la posibilidad de arar la tierra, de sembrar, de disponer de semillas, de disponer de financiamiento, de crédito para producir la tierra, para generar los alimentos que todos los días degustamos y nos nutren. El gallo pinto, la fruta, la verdura, las carnes, los lácteos. Eso es paz. Y eso es lo que vivimos en Nicaragua a través del programa Crisol, que es un programa de acceso a semillas autóctonas que tienen los pequeños productores. Es el crédito que transmite el Ministerio de Economía Familiar, Cooperativo y Asociativo, MEFCA, a los pequeños parcelarios, a los pequeños productores, a las cooperativas. Es el apoyo económico que reciben los emprendedores. Todo eso es paz, porque la paz que hablamos es un sentimiento espiritual. La paz que hablamos es la posibilidad de tener relaciones de armonía, pero la paz de la que hablamos también es bienestar, es desarrollo común, es prosperidad colectiva. Todo eso es paz, paz entendida en un sentido multidimensional que toca el espíritu, el cuerpo, la producción, el crecimiento con justicia social, y paz también es salud. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como el completo estado de bienestar físico, mental, social de las personas, de las comunidades. Ese es el concepto de salud que tiene la OMS y la OPS. Es decir, salud no solamente como ausencia de enfermedades, sino salud como la posibilidad de vivir en condiciones dignas, en condiciones plenas, en todos los ámbitos de la existencia humana. En ese sentido, hay una conexión con paz. Es decir, la definición de salud es muy similar a la definición de paz, porque paz no solamente es la ausencia de guerra, sino que paz es la posibilidad de tener condiciones para poder desarrollarse plenamente en todos los ámbitos. Y eso es lo que viene desarrollando el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Este es un gobierno de paz. Este gobierno presidido por el comandante Daniel, presidente constitucional de todos los nicaragüenses, y la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta constitucional de todas las familias de Nicaragua. Este modelo es un modelo que coloca en el centro a la persona, a la familia, a la comunidad. Y eso es paz y eso es salud. El comandante Daniel, en la Plaza de la Revolución, en la celebración del 41 aniversario de la Revolución, destacó todos los avances en salud que hemos tenido en estos 13 años y medio de buen gobierno. No solamente, decía él, en el combate a la pandemia, al COVID-19, sino en el combate a todas las epidemias, todas las enfermedades endémicas, epidémicas y no epidémicas, como el chikungunya, el Zika, el dengue, la influenza, el H1N1 y todas las otras enfermedades que afectan internacionalmente, que afectan la región centroamericana, que por ende nos afectan también a nosotros. El comandante Daniel hacía referencia a cómo el gobierno ha aumentado el número de trabajadores en el sistema de salud. Al año 2006, nosotros teníamos 22,000 trabajadores de la salud. Al año 2020, nosotros tenemos 36,649 trabajadores de la salud. Es decir, la nómina en el MINSA, en el Ministerio de Salud, ha aumentado con creces. Es significativo el número de enfermeras, enfermeros, auxiliares de enfermería, doctores, y no solamente profesionales de la ciencia de la salud, profesionales de otras disciplinas también, de la sociología, de la epidemiología,
de la psicología, del trabajo social, porque las atenciones que da el MINSA es una atención integral. El modelo de salud familiar y comunitario significa paz. Este modelo único en el mundo, un modelo en donde la salud no es una mercancía, sino que es un derecho. Y eso es paz. El hecho de que nuestras familias puedan ir a un hospital, a una unidad de salud, a una casa materna, sin tener que pagar absolutamente nada, eso es paz, eso es tranquilidad, porque en el modelo de salud de los gobiernos antiderechos humanos que teníamos anteriormente, el pueblo tenía que pagar por un examen de laboratorio, y eso es angustia, eso es desesperación, eso es zozobra, eso no es paz. El pueblo tenía que llevar, cuando se iba a operar, las familias tenían que llevar las sábanas, tenían que llevar el hilo, la aguja, la sangre, el suero, tenían que llevar todos los insumos necesarios para una intervención quirúrgica. Eso no es paz, eso crea inestabilidad emocional, eso crea desesperación en la familia. Y entonces ahora que la salud es gratuita, eso trae solaz, eso trae tranquilidad a las familias, porque saben que si van a una operación no tienen que preocuparse absolutamente por nada. Nuestro gobierno provee todos los elementos necesarios para la operación, para la atención hospitalaria y poshospitalaria. Y eso es algo que reconoce la misma Organización Mundial de la Salud, haciendo un recuento en la región centroamericana, y decía que mientras otros gobiernos en la región no habían hecho inversiones importantes en el sistema de salud, Nicaragua sí lo había logrado. Tengo que hacer necesariamente una pausa, Carlos Emilio. Regresamos con más aquí en Detalles del Momento. Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con Carlos Emilio López, diputado ante la Asamblea Nacional, sobre los términos de paz y reconciliación emanados del mensaje del presidente de la República, Daniel Ortega, que además tiene un profundo significado político y no solamente social, Carlos Emilio, porque cuando se habla de la democracia, a veces muchos se quedan gravitando alrededor de conceptos sobre derechos humanos que existen en el país, sobre elecciones, sobre la libertad de prensa, que también existe, y en una situación de libertinaje. Pero la democracia es fundamentalmente todo eso que estabas mencionando. La democracia es llevarle la riqueza distribuida a quien más lo necesita desde diferentes expresiones: salud, educación, todo eso que vos estabas mencionando, Carlos Emilio. El concepto de democracia como sinónimo a la participación electoral del pueblo en las urnas cada 5 años. Limitar la democracia a ese único aspecto es un concepto arcaico, totalmente desfasado. El concepto moderno de democracia en los estados de derecho es un concepto de democracia integral. Democracia sí es democracia, es democracia económica, es democracia social. Carlos Emilio, estamos teniendo problemas de audio. Acércate un poquito más al micrófono porque es poco lo que te puede captar. Gracias, Carlos Emilio. ¿Cómo no? Estaba mencionando que el concepto de democracia moderno en los estados de derecho es democracia plena, democracia política, democracia económica, democracia social. Y ese modelo de democracia integral, que es sinónimo a paz, es lo que impulsa el gobierno presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Democracia social es hacer accesible la salud. Democracia social es construir un modelo de salud
gratuito, de calidad, pertinente, no discriminatorio, con equidad. Democracia social es hacer una inversión sustantiva en el área de la salud. Nuestro gobierno destina el 20%, lo decía el presidente, el comandante Daniel en la plaza, el 20% del total del presupuesto general de la República a la salud. Es decir, la salud es el rubro número 1 en el presupuesto. La voluntad política de un gobierno se mide en cuántos recursos coloca a un tema. Y el hecho de que nuestro gobierno coloque el 20% del total del presupuesto te dice el compromiso que tiene este modelo de gobernabilidad, este modelo de democracia social a la vida del pueblo, porque salud es paz, salud es vida, salud es trabajo, salud es educación, salud es alegría, porque si el pueblo tiene un modelo en donde se previenen las enfermedades, en donde se atiende a las enfermedades, entonces vas a tener una población económicamente activa con las posibilidades de estar insertada con el pleno ejercicio de sus capacidades en el mercado de trabajo. Nuestro gobierno invierte 468.6 millones de dólares en el ámbito de la salud en el año 2020. En el año 2006, en los gobiernos antidemocráticos, en los gobiernos que no impulsaban la democracia social, ni la democracia económica, ni la democracia política tampoco, porque democracia política no solo es el voto, la democracia política es la participación del pueblo en la formulación de las políticas públicas. Democracia política es que el pueblo sea el protagonista, el centro en las estrategias de desarrollo. Y aquí el pueblo era tomado como objeto, aquí el pueblo era avasallado en materia de políticas económicas y sociales. Entonces no teníamos democracia política y no teníamos democracia económica porque, como decías muy bien, Moisés Absalón, las riquezas que el país producía, el Producto Interno Bruto, no se distribuía con justicia social en los sectores de la sociedad. Las riquezas del país quedaban en pocas manos, en los bolsillos, en las cuentas personales de un grupo muy reducido de nicaragüenses. Entonces no había democracia económica y no había democracia social porque la inversión en la salud y en todos los rubros del desarrollo era mínima. En el 2006 llegaron ellos, que fue el año de máxima inversión, a 111.9 millones versus 468.6 millones de dólares que invierte el gobierno sandinista. Es decir, la diferencia es abismal. Y así como esta inversión podemos hacer el contraste, podemos también hacer la diferenciación en cuánto era la infraestructura en salud durante los gobiernos anti-Estado de Derecho y cuánto es la inversión en salud en este gobierno que respeta el Estado de Derecho. Se han construido 19 hospitales nuevos que están distribuidos en todo el territorio nacional, en el Pacífico, en el centro, en el Caribe, en Occidente, en Oriente de Nicaragua. Se han construido estos hospitales y se han rehabilitado, mejorado y equipado 58 hospitales. De tal manera que disponemos de una red hospitalaria de 77 unidades hospitalarias que brindan la salud con las características que te mencionaba anteriormente. Carlos Emilio, a propósito de este crecimiento físico de nuestro sistema hospitalario, ayer en la Asamblea Nacional se dio una situación que me parece bochornosa desde el punto de vista de lo que es el verdadero rostro del oposicionismo aquí en Nicaragua. Se sumó una nueva realidad que estaremos en los próximos 36 meses a palpar. El hospital que va a encargarse de la rehabilitación física para mucha gente que tiene padecimientos motores en su organismo. Sin embargo, la representación oposicionista en la Asamblea Nacional se negó a aprobar y más bien cuestionó el hecho de que se le conceda
este ejercicio democrático al pueblo de Nicaragua. Tu valoración para ir concluyendo esta entrevista, Carlos Emilio. Fue lamentable la posición que tuvo la bancada del PLC en la Asamblea Nacional, porque votaron en contra de la salud del pueblo, votaron en contra de la vida del pueblo, votaron en contra de la paz, de la estabilidad. El día de ayer aprobamos en la Asamblea Nacional una línea de crédito con el Banco de Importaciones y Exportaciones de la India, en donde se aprobó 20.100.000 dólares para la construcción de un nuevo hospital. Se están construyendo ya 7 hospitales en este momento, que va a aumentar la red hospitalaria que decía, pero agregamos uno más, el Hospital Aldo Chavarría, que es el hospital de la rehabilitación de las familias nicaragüenses, es el hospital de las niñas, de los niños, de los jóvenes y de los adultos con discapacidades físico-motoras. Va a ser reemplazado totalmente el hospital y se va a construir uno nuevo en el espacio físico donde antes estaba el hospital Fernando Vélez Páez, con tecnología de punta, con una metodología de construcción de llave en mano, que significa que una empresa va a construir el hospital y el gobierno va a llegar solamente a recibir las llaves para aperturar e inaugurar este hospital que va a beneficiar no solamente a las familias, a las comunidades, sino también a los profesionales de la salud, porque los fisiatras, los fisioterapeutas van a poder poner en práctica todos los conocimientos que imparte la universidad, el Polizal, todos los profesionales de esa rama de la medicina, de la fisioterapia, van a poder poner en práctica una rehabilitación física, psicológica, social. Es un concepto de rehabilitación integral que trae este nuevo hospital. Así que esta es una buena noticia para el país, una buena noticia para la población de las personas con discapacidad, que durante los gobiernos anteriores, los gobiernos excluyentes, no consideraban los derechos de las personas con discapacidad. Este hospital viene a ser realidad plena, tangible, los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y con esta muy buena noticia, Carlos Emilio, que sin duda alguna los nicaragüenses recibimos y abrazamos en su totalidad, quiero agradecerte el que hayas estado hoy con nosotros y te animo, por supuesto, a continuar con ese propósito que te has establecido de hablar de la paz, de la reconciliación y llevar a toda Nicaragua por esos caminos, porque son los que finalmente son los condescendientes hacia ese encuentro con Jesús de Nazaret y con el mismo Dios. Gracias, Carlos Emilio. Gracias, Moisés Absalón. Muchas gracias. Bendiciones, hermano. Y a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por su atención. Será hasta mañana en otro programa más de Detalles del Momento. Detalles del Momento.